Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es día martes y vamos a conversar sobre la situación política internacional de nuestros amigos de Venezuela. Así que por eso que contamos con la grata presencia de doña Nora Margarita Uribe Trujillo, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Buenas noches, embajadora, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias a la gente de Gente Ve por esta invitación y por compartir con ustedes. Listo, también está con nosotros la diputada Nidia Díaz, miembro de la Comisión Política del FMLN. Bienvenida, Nidia. Bienvenida, gracias. Buenas noches a todas las amigas y amigos que ven este importante programa. Buenas noches, Norita. Bueno, el resultado de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela constituye una nueva fase de la vida institucional democrática del país suramericano. Tenemos una nota que nos habla de estos resultados y vamos a aprovechar la presencia de la embajadora de este país aquí en nuestro El Salvador para poner el tema en su justa dimensión, porque sobre esto se dice mucho y se dicen muchas mentiras y se dicen muchas cosas, medias verdades. Aquí vamos a poner las cosas en perspectiva, por eso es que Gente Ve Opiniones le lleva otro lado de la información. Veamos la nota y luego lo tomamos como punto de partida, ¿le parece, embajadora? Sí. Nidia, para que a partir de eso hagamos el análisis de la situación democrática del país Venezuela. Ya venimos, veamos la nota. Tras perder la llave del Congreso venezolano, los delegados de los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos y caribeños representados en el Foro de Sao Paulo alentaron a sus anfitriones para seguir construyendo su ideal, a pesar de la adversidad política. Resultados que no les sorprenden, pues están claros de qué provocó todo eso. Expresamos nuestro rechazo a las estrategias desestabilizadoras y acciones contrarrevolucionarias de las derechas contra los procesos soberanos de transformación y cambio a favor de los pueblos que impulsan los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe. La FMLNista Nidia Díaz fue la responsable de hacer una reflexión sobre el evento electoral y las consecuencias cuando el poder económico se impone contra el sentir y pensar popular. Si se es capaz de sabotear los recursos propios, naturales de un país, de su propio país, para poder desestabilizar y aislar un gobierno constitucionalmente electo, uno dice, ¿qué no serán capaces de hacer? Llevar a un pueblo al hambre, llevar a un pueblo a situaciones difíciles. Entonces las lecciones es que hay que prevenir siempre, siempre, y tomar todas las medidas para revertir esa situación. La dirigente política salvadoreña también llamó a la unidad de la izquierda latinoamericana y caribeña en vista del accionar de la derecha internacional, que es capaz de todo con tal de recuperar el poder, y compartió algunas experiencias del país centroamericano. Desde que fueron desplazadas las derechas y las oligarquías de la conducción y administración de los países, no han vacilado ni un instante por tratar de revertir. Y ahí están, día y noche, asediando y tratando de cambiar y volver al Estado para enriquecerse y volver al Estado para robar. Eso lo vemos por lo menos en la experiencia de El Salvador. Tenemos un presidente, está preso en este momento, que usó el Estado para robar, para enriquecerse. Y también hemos vivido esos procesos de construcción de correlaciones en la Asamblea Legislativa. La derrota en Argentina y ahora la pérdida del Congreso venezolano debe ser una alerta para el resto de países que libran una batalla entre el bienestar colectivo versus el interés económico, que busca retomar el control político con estrategias que pueden llegar a ser muy duras para los pueblos. Bueno, ahí teníamos la nota, señora embajadora, y ¿cuáles son los resultados luego de todo el escrutinio que se ha realizado? ¿Cómo quedó constituido el Parlamento venezolano para el periodo 2016-2021? Fíjate, en primer lugar quiero decir que lo que debíamos de partir de que triunfó la Constitución bolivariana. Más y más democracia es lo que ha existido en Venezuela desde hace mucho tiempo con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Entonces, en 16 años, esa democracia venezolana hemos efectuado 20 procesos electorales. De esos 20 procesos electorales hemos ganado 18. Uno de ellos, reciente. Y hemos reconocido inmediatamente que no hemos tenido la oportunidad de ganar, pero seguimos adelante. Entonces, este año, por ejemplo, en el 2015,
tuvimos una participación del 74.5%. Eso quiere decir que los venezolanos participamos, estamos en la lucha permanente, nos gusta nos sentimos bien, es parte de nuestra vida de actuar democráticamente, ¿no? Por ejemplo, por decirle algo, el Partido Socialista Unido de Venezuela en 2013 obtuvo 7.575.000, un poquito más de votos, y este año obtuvo 5.578.834 votos. Lo que sí es importante decir que la abstención del chavismo en esta oportunidad fue de más de 2 millones de personas que dejaron de votar por el PSV. Aquí nos tenemos que preguntar qué pasó, por qué parte de nuestra gente no fue a votar. Por una razón muy sencilla, porque nos hicieron una guerra económica con un desabastecimiento feroz, por decirlo de alguna manera. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, nosotros estamos acostumbrados a tener todas las posibilidades, de tener acceso a todas las cosas, y esta fue una estrategia de por lo menos 2 años, donde la gente tenía, aquí le dicen filas, nosotros le decimos colas, y la gente no conseguía los alimentos, no conseguía, y eso por supuesto hizo que molestar a la gente, por supuesto, ¿no? Prácticamente lo que hicieron fue tocarle el estómago a la gente, directamente. Sí, pero no solamente el estómago por el estómago, porque ahí fíjate, por ejemplo, que desaparecieron además de la comida, cosas que son importantes para las madres, para las mujeres, para la familia. Los pañales desechables, los pañales para los niños, la leche de los niños, la leche esa especializada para los niños, los pañales que tenían que usar las personas con discapacidades, con problemas. Ahora, embajadora, ahí me salta una pregunta y me gustaría, para que nuestros amigos y amigas que nos ven, para que dimensionen, ¿cómo es que se da ese desabastecimiento? ¿Cómo lo hacen operativamente hablando? Bueno, los grandes empresarios. Y te puedo contar detalles, por ejemplo. Nosotros tenemos grandes empresas que son las que abastecen como en cualquier país, ¿no? Entonces eso simplemente desaparecía. No aparecían hoy, no aparecía la leche hoy, mañana no aparecía tal cosa. Había una combinación de cosas. Yo, por ejemplo, que estuve en Venezuela hace unos meses, te puedo contar esto, que es una parte de lo que yo vi, de lo que yo sentí, y estábamos lejos de esta situación. Ahí, por ejemplo, los dueños de grandes supermercados, para no nombrar ninguno aquí, pero esos grandes supermercados, hay, por ejemplo, 15 cajas registradoras por donde uno hace para pagar. Entonces, por ejemplo, abrían 4, las otras estaban cerradas. Y eso hacía que la gente se colmara y se pusiera en una situación de no fluidez. Y eso provocaba, por supuesto, y luego desaparecían. Un buen día no aparecía los frijoles, por decir algo, nosotros decimos carabota, al día siguiente no aparece tal cosa, los pañales desechados, cosas muy puntuales que fueron llevando a la gente pero sin embargo la gente, fíjate, lo que buscaban era que en Venezuela pasara algo que pasó hace mucho tiempo, que se llamó el Caracazo, que fue en el 1981, algo así, que la gente se desbordó, salió a la calle y bueno, la palabra que yo puedo ubicar es desbordó, trató explotó, para decirlo de otra manera. Eso era lo que estaban buscando. Sin embargo, nuestra gente no hizo eso. Pero por supuesto golpeó, por supuesto, porque si tú no consigues hoy un alimento, mañana... Y eso que hicimos muchísimas estrategias para que la gente tuviera acceso, pero eso, por supuesto, afectó a la familia. Y fíjate que estaba muy dirigido hacia las mujeres, hacia los niños, es decir, los alimentos fundamentales. Entonces, eso vulneró a los venezolanos y a las venezolanas. Entonces yo creo que una de las cosas que yo digo que ahí que es importante fue la guerra económica que fue planificada. Eso no fue una cosa que apareció de repente, eso fue planificado porque nosotros tenemos como una característica, es la cantidad de elecciones que nosotros hemos hecho, como yo te decía antes, durante todos estos años. Si alguien ha cultivado y ha actuado en democracia, es el pueblo venezolano, y desde el presidente Chávez nosotros hemos ido a elecciones de todo tipo y hemos estado en eso. Así que yo lo que diría que podemos
ahí la composición de la Asamblea, por ejemplo, son 167 escaños. La oposición obtuvo en esta oportunidad 112 más 3 de las etnias indígenas. Tienen mayoría calificada y el PCV obtuvo 55. Fíjate, por ejemplo, los indígenas es importante, porque nosotros, si algo reconocimos con el presidente Chávez, fueron a nuestras etnias indígenas y tenían representación en la Asamblea como indígenas, es decir, la etnia Guayú, la etnia Guarao, la etnia Piaroa, cada uno de ellos representaban eso. Uno de ellos no estaba, siempre estaba con la oposición. Las otras dos representantes estaban con nosotros. Sin embargo, esta vez, los 3 representantes de las etnias indígenas se sumaron a esta situación, para decirlo de alguna manera. Entonces, allí yo diría que perdimos una batalla, pero no la guerra. Es decir, no hay que olvidar nunca con Venezuela que Venezuela tiene petróleo. Y ahí están intereses transnacionales de los Estados Unidos que están detrás de los recursos petroleros. A nosotros nos han hecho diferentes tipos de guerra durante todos estos años. Así que lo que pasa es que nuestro pueblo, nuestro gobierno ha estado siempre dando la batalla por defender nuestro territorio y además la otra cosa que también nos querían golpear es la solidaridad, la amistad con otros pueblos. Listo. Perdón, solo quería preguntarle a Nidia, viendo este panorama, Nidia, bueno, habíamos visto en elecciones anteriores que la oposición salía diciendo y casi incendiando Venezuela, incendiando puntos estratégicos para que los medios de comunicación creyeran y le hicieran creer a la gente que Venezuela se estaba incendiando, porque ellos protestaban por los resultados, porque perdían. Hoy que tuvieron un resultado positivo para ellos, hoy no hay ningún reclamo por el sistema electoral venezolano. ¿Qué lectura se hace desde El Salvador de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, en primer lugar, esto es un proceso, ¿verdad? Claro. No surge el 6 de diciembre, sino que es una acumulación a lo largo de la historia de la Revolución Bolivariana, de 17 años de revolución. Recordemos 1998, con el triunfo del presidente, dividió el Consejo Nacional Electoral las elecciones. Los gobernadores y alcaldes que iban junto a la presidencial las separaron, ¿verdad? Y primero fueron gobernadores, alcaldes y después el presidente Chávez, que salió electo, con el objetivo de que no hubiese un efecto cascada en ese resultado, como lo hicieron aquí en el 2009, con el presidente Funes y los alcaldes y diputados. Porque ya sabían del resultado. Entonces ellos separan. Eso fue después del triunfo. Recordemos en el año 2000 que eran las elecciones para, con la nueva constitución, con nuevas autoridades, hacer las elecciones para ratificar dentro del esquema de la nueva Quinta República estos cargos. Y se postergaron las elecciones un mes porque iba a haber un fraude grande. Todavía no había esa experiencia en los compañeros del PSV, del mismo presidente Chávez. Y se hacen las elecciones, bueno, y Chávez gana, ¿verdad?, la ratificación, y así sucesivamente otros procesos. Yo tuve la oportunidad de estar como en 8 procesos, 9 quizás, electorales. No estuve cuando ellos perdieron el referéndum sobre una nueva constitución. El presidente inmediatamente reconoció que no había logrado los votos necesarios, que eran poquísimos, centésimas. Pero él dijo, mejor que se dé el resultado que salió y no vamos a hacer de esto una intransigencia, un berrinche, mucho menos lo que la oposición ha estado acostumbrada cuando pierde en las urnas un resultado electoral, que es empezar la desestabilización, ¿verdad? Sino que el presidente en ese momento reconoce y dice, ya no voy a seguir argumentando que pudo haber habido un proceso no transparente, etcétera, sino que son las reglas que hemos construido democráticamente. Pero en cambio la oposición, elección tras elección que no ganaban, generaba procesos de desestabilización, inclusive cometiendo o fomentando delitos, como es Leopoldo López, que en la última elección del año pasado, para la presidencial, creo que fue, en febrero, trajo una desestabilización que provoca muchos muertos.
por eso el guardaprisión, no por prisionero político, o porque nada que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de organización, movilización, organización, sino un político que lleva a que se cometan pues esos asesinatos. Entonces, hoy vemos nosotros una democracia plena dentro de Venezuela, en el sentido de que las instituciones del Estado, los poderes, los 5 poderes, poder ejecutivo, poder electoral, poder judicial, poder moral y el poder legislativo, entran en acción. Y en el poder legislativo es donde se dan las elecciones. Es ahí donde se tiene un resultado desfavorable esta vez, nunca antes, que es la 4ª elección legislativa durante los 17 años de revolución. Para este momento ya hay todo un sistema electoral fortalecido, de credibilidad, moderno, con mucha transparencia. Es que algo que en el mundo es el único proceso electoral que está sometido a 54 auditorías, el 54% del resultado, con una modernización que se usan 4 máquinas para que en minuto y medio el ciudadano pueda haber ejercido su voto soberano, con garantías que fueron auditadas por todos los partidos. Yo creo que esta oposición de la mesa de unidad de la oposición pasaba en las propias fábricas, ahí se producían las máquinas, supervisando que todo estuviera. Sin embargo, políticamente, con la guerra mediática, empezaron a decir que iba a haber un fraude, que no les iban a reconocer el triunfo, etc. Entonces ellos, si el triunfo no lo hubieran obtenido y les fuera desfavorable el resultado electoral, seguramente estarían en las calles, ¿verdad? Ya tenían preparado todo todo el montaje. Tenían 7 expresidentes que desde mediodía empezaron a usurpar poderes que le corresponden nacionalmente al Consejo Nacional Electoral. Yo estaba ahí, y el expresidente Quiroga, la expresidenta Chinchilla y otros empezaron a decir, a pesar de que el presidente Maduro se reunió con ellos en el día, les dio espacio a todos los delegados internacionales que llegaban, en la noche terminó un conversatorio con la gente amiga, ¿verdad?, del proceso. Pero decirte que empezaron a presionar que debía cerrarse las votaciones a la hora, que se respetaran los resultados, ya como creando un clima asfixiante, de desestabilización. Entonces, el resultado, que no es favorable al partido de gobierno, PSV, se da, ¿verdad?, en el total respeto democrático y expresa, a pesar de que hubo abstención, ¿verdad?, y que esa abstención le dio un resultado, a mi juicio, desfavorable al PSV, fue muy participativo. Y el presidente y el partido PSV llamaban a todas las personas que salieran a votar. Sí, porque una votación del 74% es alta aquí en cualquier lugar del mundo. Y sobre todo para una elección legislativa, claro, que generalmente tienen menos participación, porque no es como la presidencial, ¿verdad?, que fue ganada por el presidente Nicolás Maduro en febrero del año pasado, y que fue muy cerrada, pero en fin, el triunfo lo tuvo el partido de gobierno. Recordemos que en el 2012, cuando el presidente Chávez gana su última elección, era un poco así como el panorama, el resultado, estábamos pendientes, y termina él ganando con 8 puntos de ventaja. Eso es muy importante. Y fue bastante masiva esa votación, igual con la del presidente Nicolás Maduro, igual inclusive la municipal de noviembre del año pasado, que fue bastante masiva y le dio esa capacidad de estar en todas partes al PSV con sus alcaldes. Entonces, este resultado que hemos tenido, lo que expresa es que Venezuela vive en una democracia y no en una dictadura, que el gobierno de Nicolás Maduro no es autoritario, no es violador de las libertades democráticas, no es violador de los derechos humanos de nadie. Entonces, todo eso se cayó para la derecha nacional y mundial. Por cierto, te voy a decir que habían cantidad de periodistas que no cubrieron otras actividades que se estaban desarrollando simultáneamente en el mundo, electorales como Francia, España, sino que concentraron todas las baterías a lo que ellos decían que era la dictadura, ¿verdad?,
el robo del triunfo de la oposición, y quedaron pues desenmascarados, porque Venezuela ha ganado mucho más, aunque tienen un revés en número electoral, han podido evidenciarle al mundo y a su pueblo que es un país democrático, es un país que se desarrollaron elecciones en paz, no hubo guerra. Venían con unas provocaciones increíbles, ¿verdad? El imperio y la derecha confabularon para generar un conflicto entre Guyana con las transnacionales. Generaron para crear un conflicto con Colombia. Generaron todo este proceso de desestabilización de la guerra económica y mediática. Y que, bueno, toda esta derecha nunca ha estado en paz, ¿verdad? Ha venido desde que Chávez triunfó en el 98, creando una situación de desestabilidad. Venimos desde sabotaje económico, venimos desde el golpe de Estado mismo en el abril del 2002, que el pueblo revirtió, ¿verdad? Ahí derrotaron ellos la Quinta República por 24 horas y se volvió a reinstalar todos los poderes, incluido la restitución del presidente constitucional. Después vino el paro petrolero, después vinieron otros procesos desestabilizadores. Cuando triunfa Nicolás Maduro el año pasado, 2014, ¿qué es lo que pasa? El presidente Obama y la administración norteamericana declaran a Venezuela como país de alto riesgo, una amenaza, que todavía no han derogado ese decreto. ¿Y qué pasó? Todos estos procesos con Guyana, con Colombia, y bueno, el desabastecimiento, ¿verdad? Porque hicieron como acaparamiento primero, después desabastecen y quitan los productos de primera necesidad, inclusive aunque pierda la oligarquía y la burguesía, su objetivo es crear ese golpe en el pueblo para que se descontente y no vaya a votar. Eran estrategias bien claramente definidas. ¿Por qué? Porque estas personas nunca ponen a la persona humana en el centro, sino que hay intereses o estratagemas de regresar al poder para seguirse enriqueciendo a costa del pueblo mismo. Con esto último, embajadora, Nidia advertía en la exposición que hizo del acuerdo entre los países amigos y las organizaciones que están pues en la misma línea de trabajo, de visión de país y del continente. Advertían sobre que la muestra se ha tenido de todos estos de estas acciones desestabilizadoras, jugando con los recursos, con el hambre de la gente, y decía que han sido capaces de cualquier cosa por llegar al poder. ¿Qué no harían si estuvieran en el poder? Exactamente, pero fíjate que aquí hay algunas cosas que son bien importantes. Uno, lo que yo les decía antes, que pretendían que los venezolanos y las venezolanas salieran y tumbaran todo, y resulta que la gente, el pueblo estaba allí. No agradada, por supuesto, pero su objetivo central era que el país se incendiara. Eso no lo lograron. Y por otra parte, hay actuaciones, acaparamiento, ofertas engañosas, ataque a la moneda, la baja de los precios del petróleo. Todo eso fue toda una estrategia para golpear más a Venezuela, golpear más a los venezolanos y además relacionado con nuestra solidaridad con los pueblos del mundo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos decir es que, y lo puedo decir yo con toda propiedad, que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo la CELAC, las instancias multilaterales, la CELAC, UNASUR, Mercosur, el ALBA, Petrocaribe, porque la campaña que se hizo en Venezuela fue terrible, diciendo que nosotros estábamos regalando el petróleo y estábamos regalándose a todo el mundo. Hay toda una estrategia que tiene que ver con Venezuela, pero tiene que ver también con todos los países que están buscando su propio destino. Y eso hay que decirlo y hay que seguirlo diciendo. Y nosotros hemos... por eso que la gente también, claro, había una situación muy difícil, pero hemos hecho esos recursos y ese petróleo lo hemos nosotros también volcado hacia la gente. ¿En qué sentido? Hemos construido millones de viviendas, cerca de 3 millones de pensiones para adultos mayores, 4 millones, alrededor de 4 millones de computadoras, tabletas gratuitas para estudiantes y para niños, la construcción de metros, ferrocarriles, de todo tipo. Es decir, lo que nosotros hemos logrado en estos años no es que se lo ha llevado a alguien para otra parte, está allí con la gente. Y eso es lo que la gente lucha, aprecia, pero claro,
No, nosotros no estamos acostumbrados a que, creo que en ningún país, a que de repente tú no consigas nada, que te bloqueen por todas partes, y eso es lo que ellos estaban buscando. Sin embargo, yo creo que a pesar de todas esas cosas, primero, como dice Nidia, el presidente Nicolás Maduro, como fue también el presidente Chávez, actuó con mucha responsabilidad. ¿Qué fue lo que hizo? Reconoció, porque eso era lo que ellos buscaban como jefe de Estado. Lo que ellos buscaban era bloquear a Venezuela, que Venezuela estallara, y demostró además el presidente Chávez. La otra cosa, el presidente Maduro, pero también nuestras instancias, se demostró la imparcialidad y el profesionalismo del Consejo Nacional Electoral y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada estaba allí, defendiendo, luchando, pero también es parte, porque nuestra Fuerza Armada vota también, pero está pendiente y está ahí como democráticamente. Yo creo que ellos buscaron y lograron, lo fundamental fue que la gente dejó de ir a votar. Dejó de ir a votar porque se sintió mal por miles de razones, que inmediatamente después, Nidia estaba allá, Nidia puede también compartir seguramente eso conmigo, la gente después decía, es que bueno, que no fui porque por lo que sea, pero allí está ese pueblo que cree en el proceso bolivariano, cree y es solidario con los pueblos del mundo y es solidario también con su pueblo, con su gente. Embajadora y diputada, cuando regresemos, quiero que hablemos justamente de cómo van a hacer para defender todos esos logros, todos esos avances que Venezuela ha tenido. Y también, bueno, ¿cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que se logra permear también a la gente a través de los medios de comunicación que tienen mucho que ver, entienden todo esto, ¿verdad? Ya regresamos con más de Gente de Opiniones. Bueno, continuamos con más de Gente de Opiniones. Estamos conversando con la diputada Nidia Díaz y con la señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Nidia, ¿qué hay que tomar para nuestro país de esta experiencia de Venezuela, de este proceso democrático? Bueno, tú sabes de que desde que la oligarquía salvadoreña fue desplazada de la conducción y administración del país, te hablo del año 2009, ellos no han vacilado en ningún momento de su pretensión y es ilógico creer que ellos están tranquilos. Su ambición es retornar, volver a administrar este país y poner el Estado para sus intereses. Porque aquí lo que se juega son intereses, ¿verdad? Y el gobierno del FMLN, con todas las fuerzas que lo apoyan, pone en el centro al ser humano y no escatima por darle fuerza al Estado, por incentivar la producción para generar trabajo y por supuesto para hacer un país seguro, un país productivo, un país educado, un país, como decía nuestro compañero Chafijalda, donde valga la pena vivir. Y tanto los programas de gobierno que fueron construidos con participación ciudadana durante el presidente Funes y ahora con Salvador Sánchez Serén, y en este caso a Funes le tocó enfrentar el programa anticrisis, ahora el presidente Sánchez Serén el plan quinquenal con más desarrollo, y quedó demostrado que nosotros no quitamos subsidios, desarrollamos programas sociales, sentamos las bases de la producción, de la reactivación económica, y otros países poderosos quitaron subsidios, quitaron estado de bienestar, quitaron programas sociales y llevaron al país a hundirse más. Nosotros encontramos El Salvador en menos 3.6 de crecimiento, o sea, por debajo. Y ahora estamos con la perspectiva del 2.4, otros compañeros hablan hasta de 2.5 llevar en la economía. ¿Quién quita 2.6? Dijo el presidente del BCR. Pues bienvenido sería, ¿verdad? Y no tenemos el efecto de que ese crecimiento se quede en pocas manos, sino que llevamos con las medidas, los programas, a que se distribuya socialmente. Y entonces, la ambición de las derechas es siempre regresar. ¿Para qué? Para usufructuar, para usar el Estado, para no solo permitir que los ricos sean más ricos, que yo no estoy en contra, nadie está en contra. El problema es si esa riqueza no se pone en función social, como dice el precepto constitucional, y la gente paga sus impuestos a tiempo, y lo que debe ser para que el Estado pueda tener en el gasto público y pueda dar a los que no tienen lo que requieren. O si es riqueza más la vida. O lo otro, riqueza más la vida, el dinero fácil, ¿verdad?
Entonces, a veces estas personas que fueron desplazadas de la administración del país, de la conducción, añoran volver a tener el Estado para enriquecerse, no solo permitirle a los ricos que sean más ricos, sino que ellos también robar. Y yo no me canso de decir, como hemos evidenciado en varios casos, como el presidente Flores, como los que dieron los recursos geotérmicos del Salvador a transnacionales, que las transnacionales siempre piensan ganar y es su lógica, pero está el Estado que tiene que proteger los recursos. Ellos estuvieron presos, ¿verdad?, con el caso de la Geo. Tenemos a otros que robaron los fondos del Hospital Nacional de la Mujer, otros de las carreteras. Hay como 130 casos en la Fiscalía acusados de corrupción desde los gobiernos anteriores y no se hace nada. Entonces, afortunadamente hoy vivimos una era en este país de mayor transparencia. Desde que llegó el FMLN al gobierno, tenemos que la Corte Suprema, la Sala Constitucional, quitaron la partida secreta del presidente, en aquel momento Funes. Ya no hay eso. Antes, durante los gobiernos de la derecha, siempre había partida secreta. Y era una demanda que nosotros pusimos desde el año 94 a la Corte, y al fin, cuando el 2009, lo sentenciaron, pues, y qué bien, dijimos nosotros, que no va a haber partida secreta en el presidente. La Ley de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental. Nuevamente se le dieron herramientas a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se discute una nueva ley de probidad. Tenemos muchas herramientas, ¿verdad?, para continuar. Entonces es bien difícil para mí que la derecha salvadoreña vuelva a tener el Estado en sus manos para hacerse más ricos. Pero esa es una ambición en toda América Latina, el Caribe y en el mundo. Entonces ellos están siempre buscando darle vuelta a los procesos. Aquí en El Salvador tuvimos la experiencia este año, entre junio y julio, de que todo ese proceso de desestabilización que todavía sigue, con nuevas modalidades, para tratar de revertir la gestión del presidente Sánchez Serén. Bueno, se atrevieron a pedir hasta destitución. Nosotros hemos salido a las calles, estamos tomando todas las medidas. Nuestras medidas son de carácter, este año, más internas también, Congreso, elecciones internas, convención, para prepararnos a ser un partido realmente del pueblo y que pueda enfrentar situaciones diversas que se atraviesen. Y todos los procesos que nosotros conocemos de amigos, hermanos de otros pueblos, como es el caso de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina misma, que tuvo el revés de no ganar el Ejecutivo nuevamente, el Frente de la Victoria. Venezuela misma, pues, que tiene todos estos factores de poder, ¿verdad?, y que sigue adelante. Vemos Ecuador, es decir, todos los países que están en proceso. Vemos la Cuba también, Nicaragua. Es decir, nosotros también vemos que todos nos preparamos para seguir gobernando. Y los ciudadanos pueden comparar en cifras rotundas cómo se estaba antes, cómo se está hoy, ¿verdad? Pero a veces la gente olvida y tenemos que luchar contra la falta de memoria, contra la amnesia que las derechas tratan de meter en los pueblos para que solo se fijen en el momento inmediato, ¿verdad? Entonces nosotros pues seguimos luchando, seguimos con la responsabilidad de continuar transformando el país sobre los tres ejes: hacer de El Salvador un país productivo, donde lógicamente, basados en la Constitución, conviven las formas de producción, ¿verdad? Tanto la privada, con sus distintos niveles de empresarios, y el Estado tiene que contribuir a facilitarles todo lo necesario para que se produzca en este país. La propiedad social, que es una de las fuertes que dice la Constitución, asocios, cooperativas, la propiedad mixta, Estado, empresa privada, y la propiedad del Estado sobre aquellos rubros que tienen una gran utilidad pública. Entonces ese es el rumbo nosotros, ¿verdad?, prepararnos para eso, para incorporar a través de un método democrático, participativo, construyendo democracia y fortaleciendo las instituciones del Estado. Esa es la gran lección, seguir adelante, y nuestras relaciones son abiertas al mundo. Y con nuestros amigos, espacios que compartimos en el Foro de Sao Paulo, en la COPAL, en OSPAL, en otras instancias, seguir trabajando por construir un mundo multipolar, ¿verdad? Entonces, los que dicen que hoy que Argentina perdió el Ejecutivo, o
Venezuela tuvo un resultado adverso en las elecciones legislativas, ya el mundo se desmoronó, ya esto es un efecto cascada, van a empezar a caer todos los procesos, se les olvida que las izquierdas se recomponen. Veamos Paraguay, recientemente ganó la alcaldía de Asunción y vemos resultados importantes en otros pueblos. Entonces no es cierto que las situaciones sean lineales, deterministas y que ya todo se viene para abajo. Y nosotros, sobre todo, que venimos de muchos esfuerzos, de muchos trabajos, de muchas luchas, que cuando se desmoronó el bloque socialista europeo, ¿verdad? Porque teníamos siempre Cuba, Vietnam, otros procesos, aquí se estaba luchando por recomponer el país y lo logramos, ¿verdad? Logramos reinstalar libertades, derechos, democracia, y en eso hemos estado construyendo. Y no es que nosotros nos hundimos, no, al contrario, el país ganó y tenemos desde hace 23 años un proceso que le permite a todos los ciudadanos expresarse, actuar en libertad y construir esa democracia que hay que seguirla construyendo, lógicamente. Ahora, para hablar de cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas, embajadora, ¿qué tan cierta es esta unidad que plantea la oposición en Venezuela? Porque se vende como que fuera algo, como que fueron dos partidos políticos los que entraron a la contienda. Entiendo que no es así. Sí, fíjese, ahí hay unas cosas interesantes que vale la pena que lo veamos. Por una parte, la oposición, en este caso vamos a llamarla la MUD, pues, y después decimos la mesa de la unidad, ganaron por 400.000 votos. Mejor dicho, aumentaron un poco más de 400.000 votos. Sí, 4.22. Y a nosotros nos pasó que la gente se abstuvo, no fue a votar por miles de razones que habíamos conversado. ¿No es que la gente del PSUV hubiera votado por la mesa? No, jamás. Eso sí no lo ha. Entonces, fíjate, lo otro importante es que lo que me acabas de preguntar son los partidos, cómo están integrados. Digo, porque es una mesa, no es un partido político. Pero por una parte está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que sí es una fortaleza, que en la composición de la nueva Asamblea Legislativa Nacional queda con 51 diputados. El PSV. El PSV, pero lo que pudiéramos llamar la Mesa de la Unidad Democrática, que no es así, pero que ellos lo utilizaron para poder ir de esta manera. Por una parte está primero Justicia, que es el que está Julio Borges y Capriles, tiene 33 diputados. Por otra parte está Acción Democrática, que es la vieja Acción Democrática de los años de Rómulo Betancourt, etcétera, con 25 diputados. Después está Un Nuevo Tiempo, con 19 diputados. Después está Voluntad Popular, que es donde está Leopoldo López, con 15 diputados y otras minorías. Ese conjunto que está allí no es que van a llegar a acuerdos y van a ser todos juntos. Eso tienen diferentes intereses, no se han podido poner de acuerdo incluso ahora hasta para la directiva de la Asamblea. Entonces eso no es como se puede pintar de que es un bloque, el PSV es así, granítico, exacto, no es así. Entonces yo creo que eso es importante verlo, manejarlo, tener como la información, porque también lo que llega a nivel de los grandes medios es una información dirigida. Exacto. Es una información que tiene que ver con los intereses de allá y en otros sitios, para no decir. Pregunta, entonces significaría esto que ese dibujo de asamblea que nos están vendiendo en estos grandes medios de comunicación, en grandes cadenas internacionales, donde el PSUV tiene una fracción y la oposición tiene todo lo demás, todo eso demás hay que pintarlo de colores. Exactamente, exactamente. Y entonces podríamos decir que el partido mayor que tiene la mayor cantidad de diputados sigue siendo el PSUV. El PSUV, exactamente. Porque una cosa es, como bien tú dices, ¿no?, que te lo plantean así, entonces todo aquí azul y por el otro la parte roja, mucho más pequeña, ¿no? Aquí están los intereses de esos partidos que han venido actuando. Es decir, para que la gente nos entienda, no es que hayan hecho una fusión de partidos. No. ¿Se juntaron? Ellos se juntaron. Una coalición exactamente, electoral. esa es la palabra, una coalición. Es una coalición, voy a tratar de decirlo es una coalición que puede estar
en estos momentos de acuerdo, pero que mañana por otras razones no va a estar de acuerdo. Estuvieron en este momento porque les interesaba, pero eso no quiere decir que para muchísimas cosas que se van a desarrollar no va a pasar igual. Yo diría que además nosotros perdimos una batalla, pero no la guerra. Nosotros estamos acostumbrados a pelear y no podemos olvidar nunca, es algo que no olvidar que los intereses que están por detrás de todo esto tienen que ver con los recursos petroleros de Venezuela y todos los otros recursos que tenemos, la posición de Venezuela en el marco de Sudamérica, etcétera. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos también decir que aceptamos los resultados adversos, pero esos resultados nos impulsan a seguir luchando para el futuro. Es decir, no es la primera vez, ya habíamos en alguna oportunidad y hemos venido de muchísimas luchas. Y la gente está, nuestra gente, nuestro gobierno, el presidente Chávez, toda la herencia de lo que significó el presidente Chávez, cuando yo, lo digo incluso hasta de manera personal, cuando yo una vez pensé, dije, ay, me voy a morir en este país, no va a pasar nada. Y resulta que no, que pasó. Y pasó con una transformación inmensa y sobre todo el reconocimiento de la lucha de la gente, del valor que tiene el ser humano, que tenemos las mujeres, que tiene nuestro país. Ese rescate del venezolano y de nuestra y luego la relación y la estrategia que fue también del presidente Chávez. De la unión con los países del mundo, cuando la creación de la CELAC, la creación de UNASUR, la creación de ALBA, eso es una de las cosas que ellos dicen que hay que eliminar. Y ahí está entonces la otra posición. ¿Qué es lo que ellos dicen que hay que eliminar? Que hay que eliminar todas esas composiciones de acuerdos internacionales. Ahora, ¿cómo hacer para defender todo esto, embajadora, con este panorama? Bueno, es como lo estamos haciendo, es decir, la gente en la calle, ahí está la gente, y luego nosotros como partido, como grupo, donde quiera que estamos, y luego la alianza con los pueblos del mundo, con nuestros gobiernos amigos. En eso estamos y siempre hemos estado. Lo que pasa es que hay resultados adversos, pero eso no quiere decir que son para toda la vida. Entonces, una demostración es cómo hemos ido avanzando. Nosotros, como bien Nidia recordaba, tuvimos aquel revés en aquella oportunidad y seguimos avanzando. Y no está el presidente Chávez, pero nosotros somos, y esa es otra cosa de las que han dicho, que es que el presidente Chávez no está, no, está, exactamente. El presidente Chávez fue un líder indiscutible. Ya te repito lo que dije antes, yo creo que en ese país no iba a pasar nada, me iba a morir, no iba a pasar nada. Pues pasó. Pero además de eso, ahí está Nicolás, y nosotros decimos, Nicolás es hijo de Chávez, todos somos hijos de Chávez, y estamos allí para defender nuestro país, nuestro proceso, y salir adelante, y todo el mundo, a lo mejor alguien no salió a votar porque dijo, ay, bueno, que no sé qué, que no estaba, cualquier cosa. Pero después inmediatamente la gente se da cuenta y sale a seguir luchando porque todo lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo, estos 17 años que tenemos y todo lo que hemos conseguido y actuado, bueno, la cantidades de viviendas, miles de viviendas que hemos construido y todos los recursos económicos, los recursos de alimentación están para la gente y la gente sabe eso. Y vamos a seguir luchando, es decir, nosotros no estamos cruzados de brazos. Uno puede estar en algún momento, bueno, es como cuando tú tienes la pérdida de tu padre o de tu madre. Claro. Tú lloras, pero tienes que salir adelante. Y las mamás lloramos, pero tú no te puedes abandonar a que los niñitos no tienen mañana con qué comer porque tú te sentaste a llorar. Tú sigues para adelante. Y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela y con nuestros países amigos, con El Salvador, en este caso, y con todos los países del mundo, construyendo cada día más un país mejor. Listo, embajadora. Nidia, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos del contexto geopolítico y cuál es el rumbo que podrían llevar alianzas geopolíticas importantes que hay en la región que tienen que ver con la integración con UNASUR, Mercosur, CELAC, ALBA y otros espacios. Ya venimos con más en Gente de Opiniones.
Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar con Gente de Opiniones. Estamos en el último bloque. Este bloque es cortito, así es que me gustaría que lo aprovecháramos al máximo. Nidia, ¿qué opinan que el rumbo sobre que podrían llevar las alianzas importantes que se han generado a partir de la nueva composición en América Latina, como UNASUR, Mercosur, CELAC, ALBA? Bueno, mira, para mí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene todo un contenido en relación a una visión de integración y unidad de los pueblos, bajo la visión de Simón Bolívar, complementada por el presidente Chávez, por el pueblo, es decir, eso tiene un marco general que no lo va a poder cambiar tan fácilmente una correlación legislativa. Y si eso fuese así, pues hay otros poderes como el poder judicial, el poder moral, el poder electoral, que pueden intervenir dentro de la misma Constitución, el ámbito que les da para hacer respetar la misma Constitución y los preceptos. O sea que no es fácil que yo me ponga, hoy dicto una ley, hoy otra ley, para revertir los procesos, y sobre todo esos procesos de integración y unidad de los pueblos que llevan voluntades, ¿verdad? Y están enmarcadas en el derecho internacional y el derecho humanitario internacional. No es tan fácil tratar de revertir todos esos procesos que han estado en marcha. Yo creo que el curso de la historia de nuestros pueblos, de la humanidad, va hacia un rumbo que es precisamente lograr un equilibrio universal y un mundo multipolar. No podemos hablar de que el mundo es unipolar y que solo los imperios y los países imperialistas determinan todo. Hay otros bloques de integración, otros bloques económicos que se han configurado. Tenemos bloque económico de los BRICS, que representan grandes países en desarrollo, como es la China, como es Rusia, como es India, Brasil, como es Sudáfrica, y otros países pues que han entrado en la dinámica de formar bloques de integración, como es el sur, como UNASUR, ¿verdad? Y Mercosur también, que es el mercado propiamente. Tenemos un bloque de integración que pone en el centro también la persona humana, la solidaridad, como es ALBA, que tiene 10 países que lo integran. De ellos 5 son del Caribe y 5 creo que son de América Latina y Centroamérica. Y tenemos Petrocaribe, que abarca casi todo el Caribe, ¿verdad? Incluido nosotros estamos ahí participando, como El Salvador y varios países de Centroamérica. Entonces, creo que las tendencias están construyéndose. Tú ves el resultado de nuestro Congreso, habla de trabajar en la política exterior, ¿verdad? En la política de relaciones y también en la política que dirige el Estado salvadoreño como gobierno, que es el presidente Sánchez Serén. Ellos tienen el bloque de la integración. Tenemos un precepto constitucional, artículo 89, que nos manda a trabajar por la integración de América Latina y a construir inclusive organismos supranacionales en Centroamérica. Y da preferencias a los que nacieron en la tierra de, bueno, en la República Federal, ¿verdad?, que construimos hace tiempo, que pueden ser inclusive nacionales, ¿verdad?, siempre y cuando hay un proceso de acuerdo a la ley. Pero damos deferencias de todo esto. Entonces, lo que debemos de seguir trabajando y abonando es que la unión de los pueblos, la integración económica, política, social, cultural, hay que seguirla desarrollando a través de convenios, de participación, de reforzar tratados. Nosotros fortalecemos los organismos multilaterales y construimos otras instancias en función de nuestro propio desarrollo. Nosotros solitos no podemos avanzar, estamos insertos en el mundo y en un mundo de cual hay que trabajar para construir ese mundo multipolar, ¿verdad? Nosotros no estamos por fortalecer hegemonías o hegemonismos de un solo país, un solo bloque, sino que vamos en una dirección que nos permita nuestro desarrollo también y, por supuesto, pues, si nosotros no crecemos en la productividad, no tenemos nuestro mercado interno fortalecido, es muy difícil que también estemos hablando de insertarnos en el mundo, sí, porque hay dos formas de insertarse, dependiendo, ¿verdad?, y obedeciendo ciegamente a otros que tienen más desarrollo o buscando superar asimetrías en ese proceso de integración para insertarnos
en una forma adecuada, digna, soberana. Y de eso se trata, pues, de construir estos bloques que nos permitan mantener la soberanía, pero crecer también, ¿verdad? Y superando todas estas asimetrías y contribuir con nuestra visión, nuestras posiciones a la paz mundial, a que sean los diálogos la salida a conflictos y al respeto, sobre todo, pues, a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Justamente eso, la autodeterminación de los pueblos. Embajadora, ¿qué dice la oposición? ¿Qué cambios o qué amenazas a todos estos logros que ha tenido, todos esos avances que ha tenido el pueblo venezolano están a la vista ante este triunfo de la oposición? Que ese aspecto es bien importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque la inversión social del gobierno bolivariano buscó siempre garantizar la salud, la educación, la alimentación, la estabilidad laboral de los venezolanos. Y por su parte, la oferta de la oposición, lo que ellos se planteaban, las ofertas legislativas incluyen reducir la inversión social. Entonces los planes, por ejemplo, que ya lo han dicho, para derogar la ley de precios justos, que eso fue una de las leyes que nosotros propusimos, que no podía haber 300.000%, porque tenía que estar justo en los intereses del empresario y los intereses también de las personas, ¿no? Y la otra cosa que se plantearon, que ya lo han dicho, es revisar la ley orgánica del trabajo y la congelación y reducción de las pensiones. Eso, por supuesto, no lo vamos a aceptar, la gente no lo va a aceptar, nuestro gobierno no lo va a aceptar y, por supuesto, allí la gente se va a dar cuenta qué es lo que realmente esta oposición se estaba planteando. Allí que ahí pudiéramos decir, ahora vienen, dentro de poco, las elecciones para alcaldes y gobernadores. Entonces, esos son los escenarios, pero este plan que ellos lo han dicho ya, eso nuestra gente nuestro gobierno no lo va a aceptar, lo vamos a pelear, para decirlo de alguna manera, y también la gente. O sea que aquí lo que pasó fue que nuestra gente dejó de ir a votar. Es decir, la guerra económica fue muy fuerte, después la gente se da cuenta de por qué fue lo que hizo, que por qué no lo hice, pero lo importante es que siguen los retos, seguimos adelante y aquí vienen nuevos escenarios donde siempre al final tenemos claro para dónde vamos a ir y cómo vamos a ir con la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la fuerza y de la Asamblea y de la Fuerza Bolivariana. Listo. Bueno, el tiempo no nos da para más. Quisiéramos pasar hablando sobre esta situación más tiempo. Me comprometo a que este espacio está siempre abierto para usted, embajadora. Gracias. Nidia, para seguir hablando de esos temas. A mediados de diciembre, quizás ya no podamos tener la oportunidad de conversar a través de este medio, pero desearles las mejores Navidades a la familia salvadoreña, que pasen con sus seres queridos, su familia, en un ambiente de armonía, de paz, de reflexión, para ser mejores cristianos y contribuir a sacar nuestro país adelante, para volverlo productivo, seguro y educado. Estoy segura, pues, que la familia salvadoreña, que la comunidad, que toda la sociedad, tenemos grandes expectativas para el 2016. Y bueno, yo les deseo lo mejor, que la pasen alegres, que la pasen sobre todo y ante todo en armonía y en paz. Embajadora. Bueno, quería en primer lugar darles las gracias a Gente B por esta oportunidad, a Nidia por compartir con nosotros y decirle que nosotros, por nuestra parte, el pueblo de Venezuela, nuestro gobierno, estamos aquí para desearle a El Salvador lo mejor del mundo. Es un pueblo querido, amado, que el presidente Chávez amaba mucho y también el presidente Nicolás Maduro, y le deseamos lo mejor porque es un pueblo que demuestra cada día la fuerza que tiene para salir adelante. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final. Gracias. Yo sé que algunos ya les dieron o están por darles el aguinaldo. Hay que cuidarlo, no hay que ser víctimas del consumismo. Esta época, como ya decía Nidia, para estar en familia, para juntarse, para reflexionar y sobre todo para ponerse nuevas metas para hacer de este país algo mejor. Pasen buenas noches.